Bien, en relación al boxplot, también los habíamos comenzado a ver la semana pasada y habíamos visto que la caja, este boxplot de esta gráfica de color amarillo representaba la zona norte y la zona verde representaba la zona sur. Habíamos visto también que esa caja que está de amarillo y la de verde están determinadas por el rango intercuartílico, que era la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1. Dijimos también que los dos tienen el mismo ancho, o sea, el 50% central de los datos, la dispersión central que tiene, es similar. Pero, si ustedes se fijan en las cajas, nomás como para mirar la simetría, aquí tenemos que el puntito, que es el promedio, y la raya horizontal, que es la mediana, que como coinciden y están en el medio de esa caja, me está diciendo que la distribución, ya me está dando una pista que la distribución es simétrica. Mientras que en este otro caso, el promedio no coincide con esa línea horizontal que es la mediana, y entonces me está dando una idea de que la distribución es asimétrica, porque el promedio es menor a la mediana. Pero además nosotros dijimos que teníamos que estudiar lo que eran las patillas y hasta dónde iban las patillas. Y habíamos dicho que imaginariamente debíamos calcular a una distancia de 1,5 veces el rango intercuartílico, unos límites para un lado y otros límites por debajo del cuartil 1. Y que todas aquellas observaciones reales que tuviéramos en nuestra base de datos que superaran esos límites imaginarios iban a ser considerados como valores outlier, o en el caso que tuvieran más allá de una distancia de 3, rango intercuartílico, lo íbamos a llamar valores muy outlier, o muy atípicos o muy extremos. Entonces, podemos ver que las patillas se construyen hasta aquel valor que tenemos en nuestra base de datos que no superan esos límites o esas barreras internas que habíamos calculado nosotros, que eran 2 y 10. Nosotros vimos que no teníamos ninguna observación por fuera de 2 y de 10, con lo cual no teníamos valores atípicos, pero tampoco tenemos observaciones que coincidan con 2 y con 10. Si ustedes se fijan en los valores mínimos y máximos, tenemos 4 y 8. Por eso las patillitas o los bigotes llegan hasta el valor mínimo y máximo. Luego, en el caso de la zona sur, ¿qué tenemos? Tenemos que los límites son 1 y 9. Pero si nos fijamos en los valores mínimos y máximos, nosotros tenemos 2 y 6. Entonces, en la patilla de abajo llega hasta el valor mínimo. Fíjense que aquí la barrera interna me dice hasta 1. Que como el cuartil 1 era 4, ¿sí? Aquí tienen 4, y el último valor que tienen que no supera las barreras internas es 2, ese es el valor mínimo, es 2. Y del otro lado no tiene patillita. ¿Por qué? Porque si bien las barreras internas me dicen, del lado derecho me dicen que es 9, yo no tengo ninguna observación que sea mayor a 9. Entonces acá me coincide el cuartil 3 con el último valor, que es el valor máximo 6. Eso quiere decir que el último 25% de la distribución, las observaciones son todas iguales. ¿Por qué? Porque el cuartil 3 me da 6 y no tenemos ninguna patillita. A partir de unas preguntas que hicieron unos compañeros de ustedes la semana pasada, lo que hice fue, a los datos que teníamos de la zona norte, solamente la primera observación, que era un 4, se lo cambié por un 1. Entonces, yo lo que quería es que ustedes vean la situación inicial que ustedes tenían, que era este boxplot, y qué pasa ahora con este boxplot. Entonces, si ustedes se fijan, ahora aparece un outlier. ¿Por qué? Porque habíamos visto que en las barreras internas dijimos que todo aquello que estuviera por fuera, o sea, de 2 o 10, ¿sí? Todo lo que coincidiera con ese valor o fuera de ese valor iba a ser un outlier. Entonces le puse 1, entonces me dio un outlier, ¿sí? Entonces ahora la distribución se va a modificar, pero ¿en qué se va a modificar? Por ejemplo, en el promedio, porque la observación que le pusimos nosotros, en vez de 4 le pusimos 1, como es un valor más chico de la variable, tira el promedio, fíjense, un poquito más abajo. Antes nos coincidía la mediana con la media. En cambio ahora la hace un poquito más asimétrica a la izquierda, además con este valor outlier, ¿sí? Pero si ustedes se fijan en lo que se refiere a las medidas de posición, no se modificó el cuartil 1, no se modificó el cuartil 3, no se modificó la mediana. ¿Sí? Entonces, eso también ustedes lo tienen que tener en claro, que cuando la distribución
es asimétrica, ¿sí? El promedio ya no va a ser representativo de los datos, y lo que nosotros podemos usar como medida de posición es la mediana. Y como medida de, o también las medidas de los cuartiles, ¿no? Porque son también medidas de posición no central, y como medida de variabilidad, el rango intercuadro. Bueno, y también por último, lo que quería mostrarles es qué pasa con las descriptivas en la zona norte, ¿no? Es la única que le hemos modificado. Si ustedes se fijan, el valor mínimo ahora es 1, y en el caso inicial era 4 y 8 de máxima. Acá lo único que hicimos es modificarle el mínimo. Y entonces, como les decía recién, antes teníamos el promedio de 5,95, ahora lo disminuyó porque lo arrastró hacia ese valor más chico. Por supuesto que eso se va a ver reflejado también un poquito en la varianza, que va a aumentar porque va a haber mayor dispersión, también en el caso de la desviación estándar. El coeficiente de variación obviamente también va a aumentar porque hay una mayor dispersión con respecto a esa media. En el caso de la asimetría, fíjense que antes me daba menos 0,08 y ahora me da más asimétrica izquierda. Y la kurtosis, bueno, me está dando que ya es más leptocúntico o más punteado. Bueno, con esto terminamos la grabación y vamos a comenzar a hacer consultas.